El 22 de mayo de 2021 en la zona de Goma, en el Congo, se sintieron cerca de 92 terremotos uno tras otro. Y junto a esto, el volcán cercano, el monte Nyiragongo, en cuestión de minutos, cubrió por completo una gran parte del Congo. Ahora, para los congoleños, obviamente fue un evento mortal que solo ellos estaban sufriendo. Pero, ¿sabes qué? Muy lejos de la India, este evento que ocurrió en el Congo, muy pronto después de esto, de repente nuestros geólogos indios en Karnataka podrían preocuparse de que las regiones se conviertan en fríos y helados desiertos. Ahora, suena raro pero es verdad y te lo voy a demostrar. Mira aquí en este mapa. Este es el lugar donde ocurrieron esos 92 terremotos, y estas son las grietas que se han formado entre Etiopía y Zimbabue en los últimos 30 a 40 millones de años. Ahora puedes ver aquí, en el Congo, las grietas causadas por el terremoto, tan grandes como esas antiguas grietas, lo que significa que el proceso de ruptura se está acelerando. Ahora, ¿por qué los geólogos indios están asustados por esto? Mira, según la investigación, la división de África no es de hoy. Hace millones de años obligó a los humanos a caminar de 4 patas a 2 patas, y muy pronto esta fuerte división acabará con las criaturas de los verdes Ghats occidentales de la India, y las reemplazará por criaturas completamente únicas. Ahora aquí surge la pregunta, ¿por qué la costa oeste de la India se convertirá en un desierto frío? En el año 2021, el geólogo Douwe van Ginsbergen de la Universidad de Utrecht en los Países Bajos y su equipo observaron que hace 45 millones de años ocurrió un evento similar en la Tierra debido a la tectónica. Hace 45 millones de años, la tierra del subcontinente indio se separó de una gran placa australiana. Después de eso, se fue moviendo lentamente hacia arriba y chocó directamente con la placa euroasiática. Lo que pasó con este choque fue que la tierra de ambas placas se dobló y empezó a elevarse, lo que llevó más adelante al nacimiento de la cadena de montañas más alta del mundo, el Himalaya. Ahora, al ver este evento, a Ginsbergen se le ocurrió una pregunta. ¿Cuáles son las posibilidades de que en el futuro, con este mismo proceso, se formen montañas incluso más altas que el Himalaya? Entonces, para analizar estas posibilidades, él comenzó a estudiar los futuros movimientos de las placas tectónicas mediante simulaciones por computadora. Y eso fue extremadamente impactante. Él vio que el continente africano actualmente se está dividiendo en 2 placas, la placa nubiana y la placa somalí. Y si en el futuro estas 2 placas se separan completamente, en esa situación, la recién formada placa somalí comenzará a moverse rápidamente hacia la India. Y luego irá a chocar contra nuestra costa occidental. Y el impacto de esta colisión será tan grande que en las fronteras occidentales de la India nacerá una nueva cadena montañosa. Llamadas las Somalías, estas Somalías, según la simulación, serán incluso más altas que el Himalaya. Y lo que pasará es que Mumbai, Gujarat, Goa, Kerala y todas sus playas llenas de arena se convertirán en desiertos fríos y áridos como Ladakh y el Tíbet, porque aunque ahora todas estas áreas estén solo a unos metros sobre el nivel del mar, en cuanto ocurra la colisión, por el impacto todas estas zonas alcanzarán la mitad de la altura del monte Everest y se convertirán en una especie de altiplano como el Tíbet. Es decir, la temperatura promedio aquí bajará de 30 grados Celsius, directamente a un rango de 0 a 5 grados Celsius. Pero amigos, todo este escenario de la simulación de Ginsbergen se basaba en que África se dividiera en 2 partes. Pero, ¿realmente está pasando esto con África? ¿África realmente se está dividiendo en 2 partes en tiempo real? Pues bien, para verificar esto, empezaron a medir la velocidad a la que se están separando las 2 placas en el lugar donde se están rompiendo. Y entonces, sorprendentemente, descubrieron que estas 2 placas realmente se están separando a una velocidad similar al crecimiento de nuestras uñas, es decir, a unos 6 o 7 centímetros por año. Y de hecho, la evidencia de que se están separando ya se había encontrado hace unos 1500 años, a finales del siglo XIX debido a una epidemia que se extendió por la región de Kenia, en África Oriental. El geólogo John Gregory, del famoso Museo de Londres de esa época, encontró las primeras pruebas de la separación de África, porque en esos días, Sudáfrica estaba gobernada por los británicos, y ellos decidieron avanzar hacia el noreste para tomar el control de la parte oriental de África. Y por eso, para entender esta zona, hicieron que Gregory ayudara a mapear esta región.
Pero en cuanto salieron del puerto de Lamu en Kenia y se dirigieron hacia el lago Rudolf, allí usaron su parte de la comida y los recursos para continuar su misión y llegaron hasta el lago Beringo. Entonces vieron que el lago Beringo en realidad era solo agua acumulada en algunas grietas grandes y profundas en la tierra. Comenzaron a medir. Se extienden desde el extremo norte de África Oriental en Etiopía hasta el sur en Mozambique. Ahora, esto solo podía significar una cosa: la ruptura de una placa tectónica en dos partes. Porque mira, cuando dos placas tectónicas chocan entre sí, la tierra que está sobre ellas se eleva. De la misma manera, cuando se alejan una de la otra, se forman grietas en la tierra y ésta comienza a hundirse. Y por eso, John Gregory le dio a este fenómeno el nombre de Rift de África Oriental. O sea, básicamente, nuestra tierra es como un huevo que se está rompiendo por el medio de África. Y el fluido de su interior, a través de las grietas y volcanes de esa zona, es como la parte occidental de un huevo. Los cinturones de fuego de África, y justo en medio de ellos, ocurren los terremotos más grandes. Incluso en el cinturón de fuego del Océano Pacífico, los terremotos más grandes se han registrado ahí. Entonces, ¿por qué hay tanto alboroto solo por la ruptura de África? Bueno, esa misma pregunta me vino a la mente, y cuando investigamos un poco en esta dirección, descubrimos que la ruptura del continente africano es realmente algo bastante único y serio. Porque, como dije al principio, esta división tiene tanta fuerza que, debido a ella, en el pasado reemplazamos a nuestros antepasados, y en el futuro, los seres vivos actuales de los Ghats occidentales serán reemplazados por nuevas especies. Sí, piénsalo un momento. Todos saben que la evolución de los humanos comenzó en África, pero ¿alguna vez te has preguntado exactamente dónde y por qué en África? Hasta ahora, todos los fósiles humanos famosos que hemos encontrado nos muestran nuestra evolución, desde saltar en los árboles hasta caminar en el suelo, como Lucy, que es Australopithecus afarensis, o el niño de Turkana, y todos estos fósiles intermedios, todos se han encontrado alrededor del Gran Valle del Rift en África Oriental. Ahora, encontrar tantos fósiles humanos en una sola área no puede ser solo una coincidencia, o sea, claramente la evolución humana. Y seguramente hay alguna conexión entre estas grietas. Bueno, para encontrar esa conexión, los científicos estudiaron estas grietas. Y junto con eso, también dataron esos fósiles y se sorprendieron, porque casi todos los fósiles encontrados allí tenían entre 2 y 7 millones de años. Y durante ese tiempo, debido a la separación de África, ocurrieron muchos cambios en esta región. Debido a eso, la densa selva de allí se transformó en tierras secas y áridas de pastizales en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, si ves este mapa, notarás que casi toda el área cerca del Ecuador aparece en verde, excepto por esto. Esto es así porque hace entre 2 y 7 millones de años, cuando África ya se había fracturado a un nivel suficiente, aquí no solo había grietas, sino que también se formaron muchas zonas irregulares y peligrosas, como valles y volcanes, y esto provocó que se generaran ciertas corrientes de aire, que empujaron el aire húmedo y las nubes que venían del Océano Índico, haciendo que el clima de esa área se volviera seco y árido. Por eso, las selvas de esa región empezaron a transformarse en largas praderas, y según los científicos, estas largas praderas fueron las que los humanos se vieron obligados a caminar en dos piernas, lo que les permitió no solo protegerse de ser cazados por otros animales, sino también recorrer largas distancias. Pero había solo un problema. Al caminar en dos piernas, tuvieron que cambiar drásticamente sus tácticas de caza. Así comenzó una reacción en cadena, donde los humanos inventaron muchas tácticas y herramientas para sobrevivir, lo que también llevó al desarrollo de sus cerebros y estos empezaron a crecer. Es decir, puedes ver que, aunque África se estaba dividiendo muy lentamente, aún así tenía tanta fuerza. Ese proceso literalmente escribió nuestro destino con sus propias manos. De hecho, ¿por qué quedarnos solo con eso? Incluso hoy, gracias a los volcanes presentes en estas grietas, la electricidad está llegando a muchos hogares en África. Hoy en día, Kenia genera el 40% de su consumo total de electricidad con la ayuda de los volcanes. Porque todos sabemos que si giras los imanes en círculo, eso genera corriente. Entonces, si quieres generar una gran cantidad de electricidad, tendrás que girar imanes igual de grandes a alta velocidad. Ahora, ¿qué se hace idealmente para esto? Obviamente, en las centrales eléctricas se quema carbón o se usan reacciones nucleares para convertir el agua en vapor. Y luego, con la presión de ese vapor, las turbinas giran y finalmente estas turbinas giratorias hacen girar los imanes para generar electricidad. Pero los keniatas aquí están un paso adelante de todos nosotros. Ellos pensaron,
¿Y si ese vapor se pudiera producir de manera natural? Y en ese caso, no necesitaríamos ni carbón ni energía nuclear, y podríamos generar electricidad ecológica como la energía solar. Así que, haciendo exactamente esto, instalaron sus plantas eléctricas de manera muy eficiente en lugares cercanos a los volcanes. Y lo que sucede con esto es que la lava presente allí calienta el agua subterránea bajo la tierra, la cual sale en forma de chorros de vapor, y con su presión, las turbinas empiezan a girar. Lo que quiero decir es que, desde la perspectiva humana, la división de África y nuestro dominio sobre este planeta, estos dos procesos han ido de la mano a lo largo de la existencia de la humanidad. Y ese es el mayor problema. ¿Tú qué piensas que después de chocar con la placa india, África seguirá favoreciéndonos a los humanos? Porque Rodinia o Pangea, cuando estos supercontinentes se rompieron, incluso entonces especies como los dinosaurios reinaron en la Tierra durante muchos años. Pero solo un choque de meteoroide desencadenó una serie de erupciones volcánicas en nuestros Ghats occidentales, y los gases tóxicos que salieron de ahí borraron por completo a los dinosaurios de la faz de la Tierra. O sea, no importa cuánto nos consideremos dominantes, nosotros también podemos ser igual de reemplazables. De hecho, quizá no lo sepas, pero actualmente en estas grietas de África todavía existen más de 500 especies como estas, como por ejemplo el búho itombe y el gorila de montaña, que solo se encuentran en el Rift de África Oriental. Estas son criaturas que han evolucionado para sobrevivir únicamente en el ambiente implacable de estas grietas, mientras que, en cuanto se formaron estas grietas, nuestros antepasados humanos huyeron de África hacia otros continentes. Es decir, en esta carrera de supervivencia del más apto, hay muchas criaturas que fácilmente pueden vencernos. Si las circunstancias cambian, por ejemplo, olvida a los demás. Toma a las ballenas azules como ejemplo. Un mamífero que aprendió a sobrevivir en las profundidades del mar. Desarrolló su inteligencia, su cuerpo evolucionó y fue aumentando su tamaño drásticamente. Y esa misma ballena azul al principio solía ser un mamífero terrestre parecido a un zorro. De hecho, hoy en día casi todas las criaturas marinas están aumentando su tamaño para sobrevivir en el agua. Ahora, ¿por qué está aumentando su tamaño en el mar? ¿Y cuál es exactamente su estrategia de supervivencia del más apto? Hemos cubierto esto en detalle en este video, que puedes ver haciendo clic aquí. Te recomiendo mucho que veas ese video, te va a parecer muy interesante. Y amigos, si aprendiste algo nuevo de esto, no olvides dejar un like. Nos vemos la próxima vez. Mientras tanto, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Mantente curioso, sigue aprendiendo y sigue creciendo. Jai Hind.